El 5 de mayo de 1945, en la tranquila ciudad devastada por la guerra de Wageningen, en el oeste de los Países Bajos, el sargento William Cooper, de la 101ª División Aerotransportada, estaba de pie al borde de una calle adoquinada, con el aliento atrapado en el aire fresco de la mañana. Observaba cómo los civiles salían de sus hogares, sus siluetas frágiles contra el amanecer, mientras los jeeps y tanques estadounidenses avanzaban por la ciudad. Cooper había presenciado liberaciones antes, en Francia, Bélgica, Luxemburgo, donde las multitudes recibían a los soldados con gritos de júbilo, banderas ondeando y botellas de vino ofrecidas con gratitud. Esperaba lo mismo aquí, una celebración, una explosión de vida. Pero lo que vio en Wageningen le desgarró el corazón. La gente no corría hacia el convoy con vítores. Avanzaban arrastrando los pies, sus pasos pesados por el agotamiento, como si cada movimiento les costara algo irreemplazable. Los ancianos, con rostros marcados por años de sufrimiento, se movían como sombras de seres antiguos. Los adultos se apoyaban unos en otros, sus cuerpos temblando bajo abrigos raídos. Y los niños, Dios mío, los niños, parecían fantasmas, con ojos demasiado grandes para sus rostros hundidos, sus extremidades tan delgadas que parecían a punto de romperse. Entre ellos estaba una niña pequeña, de no más de 7 años, con un vestido descolorido que colgaba suelto sobre su frágil figura, remendado y ajustado varias veces para adaptarse a un cuerpo que se consumía por el hambre. Sus zuecos de madera, desgastados y astillados, eran probablemente sus únicos zapatos, resonando suavemente contra el pavimento mientras se tambaleaba, demasiado débil para mantenerse firme. Su rostro esquelético albergaba ojos que ardían con una esperanza desesperada y cautelosa, como si hubiera aprendido a temer la bondad tanto como la crueldad. Cuando el jeep de Cooper se detuvo, ella dio un paso vacilante hacia adelante, con la mirada fija en los soldados, no con alegría, sino con una necesidad silenciosa y desgarradora que atravesó el alma de Cooper. Sacó de su mochila, con manos temblorosas, una barra de chocolate de ración cuyo envoltorio crujió en el silencio. Arrodillándose a su altura, se la ofreció. La niña se quedó inmóvil, mirando la barra como si fuera un sueño en el que no podía confiar. Por un instante, Cooper pensó que no sabía qué era. Entonces, con un movimiento súbito y desesperado, su pequeña mano arrebató el chocolate y lo apretó contra su pecho, como si fuera el único tesoro en un mundo de cenizas. Las lágrimas brotaron de sus ojos hundidos, deslizándose por sus mejillas en ríos silenciosos. «Gracias», susurró en un inglés vacilante, con una voz tan frágil como un hilo, apenas audible. «Gracias. Gracias. Gracias». Cada palabra era una plegaria, un ruego, un salvavidas. Detrás de ella, más niños surgieron de las sombras, 20, 30, 40, sus cuerpos esqueléticos balanceándose en la niebla matutina, sus ojos reflejando la misma mezcla de esperanza y desconfianza. Cooper miró a sus hombres, sus rostros pálidos por el impacto, sus ojos reflejando el horror de lo que el hambre había tallado en estos niños. Con la garganta apretada, su voz salió baja, casi quebrada. «Saquen todas las raciones», ordenó. «Todo lo que tenemos. Estos niños se están muriendo de hambre». Lo que siguió fue un caos hermoso, una oleada de compasión que recorrió a los soldados. Abrieron sus mochilas, repartiendo cada migaja de comida que llevaban, chocolate, galletas, carne enlatada. Los niños aferraban las ofrendas, algunos sollozando al probar algo dulce por primera vez en meses, otros demasiado débiles para llorar, sus pequeñas manos temblando al sostener la comida como si fueran reliquias sagradas. Los padres holandeses caían de rodillas, con rostros desencajados por la gratitud, sus voces ahogadas por sollozos. Para los veteranos endurecidos por el combate, hombres que habían enfrentado balas y sangre, este momento fue más grande que cualquier victoria. Alimentar a estos niños hambrientos, ver sus ojos iluminarse con una frágil esperanza, fue un triunfo del corazón. Para la gente del oeste de los Países Bajos, que había sobrevivido al invierno del hambre de 1944-45, esta liberación fue más que el fin de la ocupación alemana. Fue el fin de una pesadilla que había robado la risa, la fuerza y el futuro de sus hijos. Fue comida para cuerpos que se desvanecían, esperanza para corazones que habían olvidado cómo soñar. Fue el momento en que la desesperación, que había apretado su garra durante meses de hambre implacable, se rompió bajo el peso de la bondad. El invierno del hambre no fue un accidente de la guerra. Fue una política alemana deliberada, un castigo cruel por el apoyo holandés a las operaciones aliadas.
Desde septiembre de 1944 hasta mayo de 1945, estranguló al oeste de los Países Bajos, hogar de 4,5 millones de personas, en un torno de inanición. Entre 18,000 y 22,000 murieron, incluidos entre 2,500 y 3,000 niños. En la liberación, 200,000 niños llevaban las cicatrices de una desnutrición severa. Para febrero de 1945, las raciones diarias habían caído a 400-800 calorías por persona. Durante semanas, la distribución de alimentos se detuvo por completo. El combustible para la calefacción desapareció en enero, dejando a las familias temblando en sus hogares mientras el hambre devoraba sus cuerpos. La crisis comenzó cuando el gobierno holandés en el exilio pidió una huelga ferroviaria para ayudar a los aliados tras la fallida ofensiva Market Garden. Los alemanes respondieron con un embargo de alimentos, cortando los suministros a la región más densamente poblada del país. El invierno se acercaba, y con él, la catástrofe. Las reservas de cosechas, destinadas a sostener a las familias durante el frío, se agotaron en semanas. Los ferrocarriles quedaron paralizados, las carreteras bloqueadas, y el oeste de los Países Bajos se convirtió en un desierto de comida donde los alimentos eran un recuerdo. Las autoridades de ocupación alemanas ignoraron las súplicas de ayuda, bloquearon la asistencia humanitaria y declararon en fríos despachos militares que la resistencia holandesa sería aplastada mediante el sufrimiento. El hambre se instaló lentamente, luego de golpe. Entre septiembre y octubre de 1944, las raciones se redujeron pero resistieron. Las familias comían con moderación, aferrándose a la esperanza de que el embargo terminara pronto. En noviembre, las raciones cayeron por debajo del nivel de subsistencia. La desesperación se apoderó. Los muebles se quemaron para calentarse, los jardines se despojaron de todo lo comestible, las mascotas se sacrificaron por carne. Las primeras muertes llegaron, principalmente ancianos y enfermos. Para enero de 1945, la crisis se convirtió en una catástrofe. La distribución de alimentos se volvió esporádica, luego se detuvo por semanas. Las familias servían bulbos de tulipán, tóxicos pero con mínimas calorías, y peleaban por remolachas azucareras destinadas al ganado. La muerte se convirtió en una sombra constante, cobrando vidas con una velocidad brutal. En abril, el sufrimiento alcanzó su punto máximo. La primavera prometía renacimiento, pero sin reservas de alimentos, las familias vieron a sus hijos desvanecerse. Se cavaron fosas comunes para las víctimas del hambre. Los padres vivían una pesadilla despierta, con el corazón roto mientras sus hijos e hijas se debilitaban, sus voces se apagaban, sus ojos se apagaban. Anna van den Berg, madre de 3 hijos en Ámsterdam, volcó su angustia en su diario en marzo de 1945, hoy, mi pequeña pidió pan. No tenía. Lloró, luego dejó de hacerlo, demasiado débil para seguir. Tiene 7 años y pesa apenas 13 kilos. La veo desvanecerse, y estoy indefensa. Si los estadounidenses no llegan pronto, morirá. Todos morirán. Rezo por comida, pero Dios parece tan lejano como la salvación. Los niños sufrieron más. Sus cuerpos en crecimiento, hambrientos de nutrición, no encontraron nada. Los médicos holandeses, trabajando en condiciones imposibles, registraron la sombría progresión, pérdida de peso, desgaste muscular, hinchazón por deficiencia de proteínas, y luego fallos orgánicos. Los sistemas inmunológicos colapsaron, dejando a los niños presa de enfermedades que habrían sido triviales en tiempos mejores. Las escuelas, si abrían, se convertían en galerías de horror. Los niños se desmayaban en clases, demasiado débiles para aprender. Algunos no podían caminar hasta la escuela, otros se dormían en los pupitres, sus cuerpos conservando cada migaja de energía. Los maestros, también hambrientos, compartían pequeños trozos de comida con los alumnos más cercanos a la muerte. El Dr. Henrik Mulder, pediatra en Rotterdam, documentó la tragedia. En marzo de 1945, vi niños que parecían sacados de libros de texto sobre hambrunas, kwashiorkor, marasmo, ceguera por deficiencias vitamínicas, huesos deformados por el hambre. Niños de 10 años pesaban lo que debería pesar un niño sano de 5. Algunos estaban más allá de la salvación, sus órganos demasiado dañados. Lo único que podía hacer era tomarles la mano mientras se apagaban. El impacto psicológico fue igual de brutal. El hambre consumía sus mentes.
Se volvieron apáticos, incapaces de jugar, algunos obsesionados con recuerdos de comidas de antes del embargo, otros demasiado dolidos para hablar de comida. Los comandantes aliados, avanzando por Europa, enfrentaron una elección angustiosa. El oeste de los Países Bajos no era una prioridad estratégica, las fuerzas alemanas allí no representaban una gran amenaza. Desviar tropas para liberarlo retrasaría el avance hacia Alemania, prolongando la guerra. Sin embargo, sabían de la crisis, a través de inteligencia, la resistencia holandesa y relatos de refugiados. La decisión de priorizar la victoria militar dejó a los civiles holandeses hambrientos por más tiempo. Aún así, a finales de abril de 1945, las operaciones Manna y Chogoun trajeron esperanza. Bombarderos británicos y estadounidenses, antes portadores de destrucción, dejaron caer comida en regiones hambrientas tras negociar con comandantes alemanes que aceptaron no dispararles. Los suministros salvaron vidas, pero fueron un parche en una herida abierta. Llegaron a muy pocos, y los niños al borde de la muerte necesitaban más que una ayuda esporádica. Cuando las fuerzas aliadas finalmente liberaron el oeste de los Países Bajos en mayo de 1945, junto con la rendición alemana, se encontraron con un desastre humanitario más allá de la imaginación. Las estadísticas: 18,000 muertes, 200,000 niños desnutridos, no capturaban la realidad, comunidades enteras al borde del colapso, demasiado débiles para celebrar. El capitán Thomas Morrison, entre las primeras unidades estadounidenses en Wageningen, escribió: esperábamos alegría, bailes, multitudes. En cambio, vimos un desgarrador encuentro de esperanza y dolor. La gente salía lentamente, como si moverse les costara su última fuerza. Cuando vieron nuestra comida, lloraron, hombres, mujeres, niños, abrumados. Los niños miraban las barras de chocolate como si fueran milagros. Fue el momento más profundo de la guerra para mí. Los soldados se convirtieron en salvavidas. Las unidades de combate se transformaron en equipos de ayuda, distribuyendo todas las raciones que tenían. Las cocinas de campaña trabajaban sin descanso, los equipos médicos clasificaban a los más gravemente desnutridos. Para los soldados estadounidenses, alimentar a los niños holandeses fue el verdadero propósito de la guerra. Dieron sus propios suministros, compartieron sus comidas y pasaron horas con las familias, con los corazones ligados a las personas que habían venido a salvar. El soldado de primera clase Eugene Henderson escribió a su familia en Massachusetts: estamos alimentando a familias que no han comido en meses. Los niños lloran al recibir chocolate, no de tristeza, sino de una alegría tan grande que no pueden contenerla. Una niña me dio una flor que recogió, lo único que tenía, porque le di comida. Lloré. No me avergüenzo. Por esto luchamos, para que los niños tengan flores, no tumbas. Los Países Bajos, con su espíritu democrático y su gente que hablaba algo de inglés, se sentían como un primo de América. Los lazos se formaron rápidamente. Las familias holandesas abrieron sus hogares a los soldados, compartiendo lo poco que tenían. Los niños seguían a los estadounidenses a todas partes, practicando inglés, preguntando por lugares lejanos, mostrándoles sus pueblos en recuperación. No eran solo liberadores, eran amigos, cuya bondad forjó lazos que durarían generaciones. La recuperación fue lenta. Los cuerpos hambrientos no podían sanar de la noche a la mañana. Los equipos médicos aliados establecieron clínicas, reintroduciendo cuidadosamente la nutrición, tratando enfermedades y monitoreando complicaciones. Las cicatrices psicológicas eran más profundas. Los niños que habían visto morir a sus amigos, que habían vivido con el terror del hambre, necesitaban seguridad y tiempo para sanar. Los soldados organizaron juegos, enseñaron béisbol, cantaron canciones y trajeron fragmentos de infancia. Esos momentos, risas en un juego, una melodía compartida, fueron medicina para el alma. Esta historia no trata de triunfos militares o victorias políticas. Es sobre el corazón de la humanidad, alimentar a un niño hambriento, elegir la compasión sobre la eficiencia. Los soldados que compartieron sus raciones, a menudo contra las regulaciones, tomaron una decisión moral para salvar vidas. Los padres holandeses que lloraron no celebraban la libertad, agradecían a extraños que dieron un futuro a sus hijos. Las lágrimas eran por la vida restaurada, por la esperanza renacida. La liberación de los Países Bajos mostró lo que puede significar la victoria, no solo derrotar ejércitos, sino salvar niños del hambre, demostrar que las naciones pueden usar su poder con misericordia.
Para los niños holandeses que sobrevivieron, América se convirtió en un símbolo de compasión, una nación que se preocupó por si vivían o morían. Para los soldados, el recuerdo de esos niños, aferrando chocolate, ofreciendo flores, dio a su servicio un significado más allá del campo de batalla. Esos niños esqueléticos en zuecos de madera, que veían milagros en barras de chocolate y lloraban por la bondad de extraños, vivieron. Crecieron fuertes, criaron familias y prosperaron en un mundo en paz. Se convirtieron en la prueba viviente de que la misericordia puede vencer a la crueldad, de que la compasión puede cambiar vidas, una barra de chocolate, una ración compartida, un acto de amor a la vez.